característica principal y tratamiento. Ahí empezamos. Ya, entonces tenemos de primer grado. Eh, en otras bibliografías van a encontrar unas clasificaciones distintas, ya, pero esta clasificación es la que seguimos usando en los hospitales y es la que también te toman en el examen, o sea, porque hay gente que dice, no, yo doctor, yo he visto que dice así, que dice así, así, y es cierto, ¿no? Pero seguimos usando esta clasificación y es lo que preguntan en el examen y es simple, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Primer grado afecta de superficial a profundo, la primera capa de la piel, que es la epidermis. La característica es piel eritematosa, ¿no? Dicho sea de paso, hay dolor, ¿no? Un ejemplo característico de esto es cuando vas a la playa y te quemas, ¿no? Quemadura solar. Solo llega a afectar la epidermis. Tratamiento, bueno, cura en menos de una semana, unos 3, 4 días, ¿no? O sea, el tratamiento es mantener la zona húmeda, ¿no? Así como hacía tu mamá en casa, así, ¿no? Te ponía tomates, te ponía verduras, ¿no? O sea, que mantenerlo fresco, ¿no? Y es como solo va a revitalizar, ¿no? Solo está afectada la epidermis, todo bien, todo tranquilo. De ahí hay que seguir bajando. Tenemos el segundo grado, puede ser superficial y segundo grado profundo. Segundo grado superficial, eh, la profundidad llega a la siguiente capa, que es del epidermis, sigue con la dermis pupilar, hay un error, es papilar. Vamos a corregirlo después, dermis papilares o superficial, ¿ya? Dicho sea de paso, em, en estos dos grados que vamos a hablar, la dermis papilar, su grosor es menor comparado a la dermis profunda. La característica principal y es motivo de pregunta de examen, y esto es lo que nos daría la clave, la respuesta, es que está caracterizada por la presencia de ampollas o flíctenas, ¿no? El tratamiento, bueno, cura en menos de 2 semanas, ¿no? Ya vamos viendo que los tiempos de curación se van prolongando. Estas quemaduras se caracterizan también por el dolor, ¿no? Son bastante dolorosas. Algunos pues, me pueden preguntar, doctor, ¿y qué se hace con las ampollas, ¿no? ¿Qué tal en el serum? La quito, la mantengo ahí, y es algo controversial, porque algunos dicen que sirve como un apósito y que no hay que quitarlas, como que protegen lo que hay debajo. Pero otros dicen, no, ¿sabes qué? La ampolla tiene líquido que provoca inmunosupresión local, llama a células inflamatorias, provoca inflamación, etc, etc. ¿No? Entonces, es controversial, no hay nada absoluto. Pero de manera práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Es ver qué tan, digamos, frágil, tan fácil de sacar es, ¿no? Pasamos una gasita húmeda, tratar de debridarlo, o sea, tratar de quitar esa Felizmente ha ampolla, estado en, bueno, en emergencias, entonces ha sido ¿no? fácil A colocar veces un pasas la gasa húmeda y electrocardiograma o un ¡pum! Sale monitor toda en la el cual ampolla se así, puede evidenciar. suavecito. Pero si ya ves que es bien, está bien pegada, ¿no? Entonces, no hacer mayor manipulación, quizás drenar el líquido que está dentro de la ampolla, ¿no? Que como dije, tiene efectos negativos en la zona. De ahí eh, que afecta a toda la piel. Ya, ahora hago una división. Nosotros en plástica, es que depende de la bibliografía, pero así lo tomamos nosotros. Piel te incluye epidermis y toda la dermis. Punto. Tejido celular subcutáneo, esa parte. Porque yo recuerdo que tengo, por ejemplo, el Garner, y el Garner te dice, la piel tiene tres capas, ¿no? Epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Pero en la práctica, hasta cuando tú haces tus reportes en cirugía general, pones incisión, disección, hasta pasando piel, tejido celular subcutáneo, o sea, sí lo separan en la vida real. Entonces, haciendo esa aclaración, yo al menos cuando inicié tenía esa duda, ¿no? Entonces, en el tercer grado ya afectó toda la piel y puedes ver tejido celular subcutáneo, o sea, la grasita, o puedes ver músculo, tejido óseo. Y acá es donde te digo que en otras bibliografías puedes encontrar que dice si es cuarto grado cuando, no sé, pues afecta eh, la grasa. Quinto grado cuando afecta el músculo. Está descrito ya, pero no se usa. Y así queda, al menos en todas las conversaciones que tenemos de plástica. Esto es lo que se sigue usando, ¿no?
y lo que preguntan. Y acá la lesión característica es escara, ¿no? Que escara ya es tejido muerto, ¿no? Entonces, ni modo, a lo muerto hay que tirarlo nomás. El tejido no revive, ¿no? O si tú mueres, ya pues al cementerio igual. La piel ya está escara, está necrótico, tienes que retirarlo. No hay de otra. Es caldo de cultivo. Entonces, el tratamiento un tercer grado sí o sí es quirúrgico, ¿no? A través de la colocación de un injerto o un colgajo, ¿ya? Pero lo más frecuente es que sea un injerto, pero también se puede hacer colgajo. Ahora, ¿qué es un injerto y qué es un colgajo? A ver, para definirlo, o sea, términos sencillos. Injerto es una porción de piel que puedes sacar con un gilet, con una hoja de dermátomo. Ustedes dirán, ¿qué es una hoja de dermátomo? Una hoja de dermátomo es como un gilet grande, nada más, ¿no? Y te haces el corte, normalmente lo hacemos en el muslo. Entonces, es como cortar pielcita de una parte del cuerpo. Puede ser de cualquier parte, pero usamos normalmente el muslo. Usamos esta hoja de dermátomo, ¿no? La hoja de dermátomo o gilet, ¿no? Si es chiquito, sacas una porción de piel y ¡pum! Lo pegas en la zona receptora, en la zona donde está la lesión, ¿no? Obviamente que para hacer esta operación, en la zona receptora, la zona donde está la herida, la quemadura, ¿no? Debe estar limpia. Si hay infección, si está necrótico, primero no va a pegar esta piel, ¿no? Y ya, la piel se incorpora al lecho receptor, a la herida, ¿no? Se queda pegado y ya está. ¿Y cuánto tiempo debes esperar para que el injerto prenda? Así se dice, prendimiento. Se habla de prendimiento cuando el injerto se mantiene pegado en la herida al quinto día. Otros dicen 4 días, pero en fin, sería confundirlo. Para que se acuerden, injerto al quinto día, ¿no? Como los dedos de la mano, el quinto día. En cuanto al colgajo, en cuanto al injerto, ¿quién lo nutre? O sea, la vascularización. Este injerto se va a incorporar a la herida y se van a formar vasos, a una neovascularización entre el injerto, que es la zona donante, perdón, el injerto que es esta porción de tejido que se va a incorporar a la zona receptora, que es la herida, ¿no? Ahí se van a formar, va a haber una unión, ¿no? Y se van a formar unos vasitos, ¿no? Entonces, el injerto, cuando tú lo sacas, no tiene vasos. Los vasos se van a llegar a formar en esta zona, esta zona receptora, que es la herida, ¿no? En cambio, el colgajo es movilización ya de piel, ¿no? De tejido, mejor dicho, tejido. Yo siempre les trato de hablar de piel, porque en realidad injerto colgajo puede ser de nervio, de hueso, pero se confunde y eso nos preguntan en el examen y para la vida no le sirve, ¿no? O sea, tengan en cuenta que puede ser cualquier cosa, cualquier tejido, pero normalmente nos referimos a piel. ¿Ya? Entonces, injerto es un tejido que está desprovisto de vascularización. O sea, la vascularización surge de la unión con la herida y se forman nuevos vasos. En cambio, el colgajo es una porción de tejido, como en este caso sería piel, que tiene su vaso, o sea, tiene vascularización, ¿no? Ahora, hablar un poco de los colgajos es un poco complicado y nos estaríamos desviando del tema, ¿no? Pero la principal diferencia entre injerto y colgajo es la vascularización. El injerto no tiene y el colgajo sí tiene, ¿no? En resumidas cuentas. Porque si no, hablar de cada uno es todo un tema y no les va a ayudar, al menos ahora para el serums, para los que están haciendo serums o para el examen, no les va a ayudar, ¿no? Y no preguntan. Ya, acá es otra imagen donde podemos ver, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La epidermis, las capas de la piel, epidermis, dermis. Luego está tejido celular subcutáneo, el músculo, en fin. Cuando es de primer grado, hablamos que es de la epidermis. Y cuando es segundo grado, se clasifica en segundo grado superficial y profundo, ¿no? Mira, acá está en inglés, ¿no? Acá dice eh, espesor parcial, ¿no? Quemadura también, esto en inglés ahí manejan el término quemadura de espesor parcial y quemadura de espesor total o profundo, ¿no? Estos dos vendrían a ser el segundo grado, ¿no? Full thickness es todo el espesor, que vendría a ser tercer grado, ¿no? Entonces, recordaris, primer grado afecta a la epidermis,
En el caso del segundo grado, se clasifica en superficial y profundo. El superficial afecta a la dermis papilar y el profundo afecta a la dermis reticular o profunda, ¿no? Eh, Cuando hay afectación total, o sea, de la epidermis y dermis, hablamos de un tercer grado, ¿no? Acá está mejor representado, ¿no? Miren, superficial es primer grado, afecta la epidermis, toda la epidermis. Superficial de segundo grado, afecta parte de la dermis. Superficial, no, perdón, segundo grado profundo afecta la dermis reticular, ¿no? La dermis profunda. Y tercer grado, que es, ¿no?, de espesor total, que afecta ya, mira, toda la piel, ¿no? Esto de cuarto grado, olvídense, ¿no? O sea, es para... Está en la imagen, pero no lo usamos. O sea, si afecta músculos, si afecta tercer grado, punto, ¿no? Ya, este produjo la quemadura, no sé, pues, hielo, electricidad, ¿no? Fuego, agua, ¿no? Líquido caliente, le dicen, ¿no? Térmicas, ¿no? Entonces, en las térmicas tenemos por agua y grasa. Una memotecnia que yo uso es que, bueno, primero que nada, cuando hablamos de necrosis, el tipo de necrosis nos referimos a necrosis coagulativa versus necrosis licuefactiva, ¿ya? Eh, para forma de recordar, porque acá es mucho para recordar, para hacer memoria, al menos para el examen, yo me acuerdo, yo uso, o sea, lo pienso de esta manera. Si la quemadura es fea, eh, es una necrosis licuefactiva. Y si es una quemadura más o menos suave, coagulativa. Ya, entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en térmicas. Ya, olvídate que dice coagulativa licuefactiva. Solo ten el concepto que si es una quemadura fea, por un agente feo, o sea, algo feo, es coagulativa, y si es por algo no tan fuerte, algo leve, perdón, si es algo leve, coagulativa, y si es algo fuerte, licuefactiva, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿prefieres quemarte con agua o con grasa? Prefiero con agua, porque el agua se resbala y se acabó, pero la grasa se queda ahí, ¿no? Y se queda quemando, quemando. Entonces, en el caso de las quemaduras producidas por agua, se produce una necrosis coagulativa. En cambio, cuando es por grasa, liquefactiva. Otro ejemplo, en quemaduras eléctricas pueden ser por bajo voltaje o alto voltaje. Bajo voltaje se dice cuando es menor a 1000 voltios y alto voltaje cuando es mayor, ¿no? O sea, el punto de quiebre es 1000. Menos de 1000, bajo voltaje; más de 1000, alto voltaje. Entonces tú preferías electrocutarte con menos de 1000 voltios o con más de 1000 voltios. Ejemplo, ¿no? Menos de 1000 voltios, agarras el tomacorriente, ¿no? Más de 1000 voltios, te cae un relámpago, agarras los cables y te electrocutas, ¿no? Entonces, prefiero electrocutarme en casa. Ya, perfecto. Entonces, o según la memotecnia que te dije, o, bueno, si podemos decirle memotecnia, ¿qué tipo de necrosis daría una quemadura eléctrica de bajo voltaje? Coagulatas. ¿Qué es peor, quemarte por un ácido o un álcali? Lo peor es quemarte por un álcali, ¿no? Y acá hay otra memotecnia, ¿no? Álcali con L de licuefactiva y ácido con C de coagulativa, ¿no? Y por último, congelación con C de coagulativa, ¿no? Es una forma de recordarlo, ¿ya? Porque en realidad en la vida real no nos sirve esto, pero veo que lo han preguntado alguna vez. Ya. Entonces, causa más frecuente de muerte en los primeros 3 días versus después de los 3 días o 72 horas. Imagínate, no sé, pues, eh, ocurre el incendio de tipo mesa redonda, ¿no? Del año 2001, o, ¿no? Salen todos quemadísimos, ¿no? O explota algo, todos se queman, ¿no? ¿De qué van a morir en las primeras 72 horas? Normalmente cuando, o sea, pierdes grandes, o mejor dicho, hay un gran rango de eh, superficie corporal quemada, ahí está, se pierde, ¿qué se pierde? Piel. Y la piel, tú sabes, tiene varias funciones, ¿no? Mantener el medio interno, básicamente, ¿no? Eh, lo primero que hay que hacer cuando hay un gran quemado, y ya vamos a hablar, o sea, del gran quemado sobre porcentaje, ya vamos a hablar, tranquilo. Pero ahorita gran quemado, ¿qué te da la idea?
Porque acá la clase también, la idea es que no, tú la veas una vez y ya no tengas que estudiarla más, ¿no? O sea, ese es mi plan contigo, es que la saques por sentido común, por lógica, ¿no? Un gran quemado que alguien se quemó todo el cuerpo, ya, listo. Ahorita ten en la mente, ¿no? Entonces, se considera como que está deshidratado, porque ha perdido agua, ¿no? O sea, la piel y todo el asunto ese. Tú, si yo te digo, esa persona que se acaba de quemar, ¿de qué crees que fallezca? Doctor, de shock, ya. ¿De shock de qué? Hipovolémico, shock séptico, porque una quemadura también elimina lo que son las bacterias, los microorganismos, ¿no? Que están en la flora de la piel, ¿no? ¿Tú crees que en los primeros 3 días muera porque se deshidrata o porque se infecta? Por lo que te he dicho. Porque se deshidrata, pierde volumen, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de muerte en las primeras 72 horas, ¿qué es? Shock hipovolémico. Después de las 72 horas, podemos hablar de un shock séptico, porque ya, si bien las quemaduras son lesiones estériles, ¿no? Eh, luego de, o sea, de las 72 horas ya empieza la contaminación, ya no tienes tu protección, ya no tienes piel. Entonces, eres más susceptible a eso, ¿no? Veo que están colocando preguntas, al final de la clase las vamos a revisar, ¿no? Y esas algunas se respondan conforme vayamos avanzando, ¿ya? Para no quedar desorden. Ya, entonces la tenemos clara hasta ahí. Signos físicos de sospecha de injuria inhalatoria. A ver, ¿qué cosas podrían hacerme sospechar? Así, sentido común, ¿no? Injuria inhalatoria es algo grave, se puede morir. Y a veces vienen a la emergencia, ¿qué tal? Doctor, sí, bacán, chévere. Pasan 3 días, 4 días, fallece. Porque este efecto, ¿qué hace? En la vía em, respiratoria, produce un edema, una hinchazón. Todas las estructuras se hinchan, crecen de tamaño, entonces provocan obstrucción, ¿no? Para que pueda respirar. Entonces, esto toma tiempo, no es algo inmediato. Es por eso que es importante tener, al menos ver signos que nos hagan sospechar de que hay lesión del tracto respiratorio. Porque como te digo, no es, uy, va a aparecer de la nada de frente y va a decir, no, eso es poco a poco. A ver, quemadura en la cara, ¿no? Entonces, si se quemó en la cara, ¿no? Existe sospecha de que también se haya quemado la vía respiratoria. En el cuello también. Quemadura en las vivirizas, ¿no? O sea, de los pelitos de la nariz, ¿no? Ya, pucha, algo más obvio, ¿no? Comienza a toser y hay esputo carbonáceo. O al momento de examinarle la cavidad oral, encuentra su hollín, ¿no? Está todo negro. O peor, ya más obvio, alteraciones en la respiración, ¿no? Pero a veces no tienes estos, ¿no? A veces solo tienes que quemó en la cara. Entonces, cuando se queman en la cara, este, vamos a ver más adelante, pero que se queme en la cara es algo importante, no es algo que haya que menospreciar. De allí, esta regla es bien práctica, es la regla de Wallace de los 9 o método de Pulaski-Tennyson, ¿no? Para calcular los porcentajes, eh, la regla de los 9, ¿no? Bueno, la cabeza y cuello es 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, extremidad superior eh, sumada la cara anterior y posterior suman 9, tiene dos extremidades por 2, 18, ¿no? Esto está para darle una repasadita, no es para ahorita comentarlo así, ¿no? Pero todo es en base a 9, ¿no? Y un poco de sentido común. Por ejemplo, tronco anterior 18, ¿no? Acá te ponen 9 y acá te ponen 9. Si en una pregunta te dicen tórax anterior, es la mitad, pues, ¿no? Tórax, ¿no? 9. Si es abdomen anterior, bueno, abdomen ya. 9% es 9%, ¿no? Pero si dicen tórax y abdomen anterior, ¿no? Ya 18, pues, ¿no? La desventaja de esto es que es un poco es imprecisa, ¿ya? Pero la ventaja es que es fácil de memorizar y es la que toman en el examen. Pero nosotros como plásticos no usamos esto.
nos tenemos que complicar la vida porque se supone que estamos yendo a la especialidad. Y mira la ventaja, es imprecisa. La regla de Wallace salió después de esta regla. Esta tabla, que es más específica, salió eh, antes que esta que es más sencilla. Uno diría al revés, ¿no? Pero esta como era tan complicada y los médicos generales como que tenían que memorizarle todo eso, era complicado. Es por ese motivo que decidieron crear esta, que es más práctica y sencilla. Pero, como te digo, la ventaja es más imprecisa. Pero esta es la que debes memorizar para el examen y, ¿no? Ahora sí, si vas a hacer la especialidad, tienes que aprenderte esta tabla. O al menos tenerla en tu celular, no sé, porque mis residentes al menos creo que no se la saben. Tratan de, bueno, en fin. No vamos a estudiar esto, pero sepan que existe. Y quizás um, decirles que entre más bebé uno es más cabezón. Una forma de recordarte. Porque mira, vamos a revisar solo unas cosas. No quiero que memorices, porque no va a preguntar en el examen y no te va a servir y para plástico recién, un poquito puede ser, ¿no? Bueno, de plástico sí te sirve porque tienes que hacer tu historia clínica, ¿no? Y tienes que calcularlo de forma precisa, ¿no? Y obligatoria, pero ni modo. En fin. Por ejemplo, solo quiero que te lleves esto. La cabeza tiene mayor importancia entre más pequeño eres, ¿no? Acá el adulto, por ejemplo, es 7%. La llevas bajando, 15 años 9, 10, o sea, llévate esa idea, ¿no? Entre más pequeño, la cabeza lleva una mayor relevancia, ¿no? Y lo otro que también varía es el miembro inferior, muslo y pierna sobre todo, ¿no? Eh, bueno, ahí, mientras más pequeño seas, la superficie es menor. O sea, en realidad, conclusión, ya, para no confundirte. Entre más pequeño seas, eres más cabezón. Listo, ya. Porque si no te va a confundir más. Pero es la idea. De ventaja hay que contar con la tabla, ¿no? Es lo malo de esta tabla. La ventaja que es más precisa. Y lo otro es que no la toman en el examen. Ya, entonces si queremos clasificar, esto te puede ayudar para el serums, por ejemplo. No creo que lo tomen en el examen, no lo he visto, la verdad. Pero te puede ayudar para el serums, así que lo vamos a ver. Acá de una forma u otra clasifican las quemaduras. Podemos clasificarlas en menor, moderado o mayor. Y también hay que tener en cuenta si es un adulto o un niño o un anciano, porque es distinto. Eh, ya. En el caso de que sea una quemadura menor, en el caso del adulto, ya, vale decir que esto no vale para las quemaduras del primer grado, ¿no? No vaya a ser que, porque no tiene sentido, pues te has quemado en la playa y todo eso y no vas a ir al hospital, pues, ¿no? Esto es de segundo grado para arriba, ¿no? Segundo, tercer grado. Ya. Entonces tienes una quemadura menor, en el caso del adulto, cuando es menos del 10% de superficie corporal quemada, ¿no? En segundo grado, en el caso de niño y de anciano, como son los extremos de la vida, eres más cuidadoso. No, estoy hablando de una quemadura menor cuando es menos de 5. Ahora, si estoy en una quemadura de tercer grado, ¿qué te dije en tercer grado? ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico, perfecto. ¿Ya? Porque ya quemó todo, pues. Ya no se va a sanar la piel. Ahorita vamos a hablar de eso. Me voy acordando también. Pero, ¿cuál es la conducta? Manejo ambulatorio. Doctor, pero si usted me dijo tercer grado necesita cirugía, ¿por qué acá me pone manejo ambulatorio? Lo que pasa es que el 2% es tan pequeño porque por el simple proceso de cicatrización periférica a la herida provoca contracción y se va a llegar a cerrar. Entonces, como el 2% es muy pequeño, se da ese chance. Por eso, a manejo ambulatorio. Claro que obviamente en la vida real hay que individualizar, ¿no? Chequear, pues, ¿no? Pero esta es una tabla que más o menos te da la idea. Moderadas están en el limbo entre el menor y mayor. En el adulto es de 10 a 20%, en el niño y anciano 5 a 10 y tercer grado, segundo 2 a 5%. ¿Qué otras quemaduras consideramos moderadas? Quemadura eléctrica por de bajo voltaje. Doctor, pero ¿qué tiene? O sea, bajo voltaje, yo me he electrocutado en mi casa, no ha pasado nada. Está descrito
que puede ser tan salado que llega a chocar con el sistema eléctrico del corazón y puede provocar un tipo de arritmia. Entonces, de todas maneras, la consideran en este grado, quemadura moderada. Cuando haya sospecha de injuria inhalatoria, ya te expliqué por qué. Quemadura circunferencial. ¿Qué significa circunferencial, no? Por ejemplo, la extremidad superior, ¿no? Circunferencial, que rodea toda la extremidad. ¿Por qué? Porque la quemadura ejerce un efecto tipo torniquete. Entonces, eh, provoca isquemia, entonces hay que hacer escarotomía, ¿no? Para liberar esa tensión, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Una quemadura circunferencial. Y comorbilidad también. Puede ser que tenga diabetes, hipertensión, incluso alguien que vive en la calle, digamos que tú sabes que tú le dices, señor, tiene que venir a curarse o yo qué sé, y tú sabes que no lo va a cumplir. ¿Y qué te he dicho de las quemaduras? Que también pueden profundizarse, se pueden infectar y pueden empeorar, ¿no? Entonces a veces se prefiere, no, mejor, en ese caso lo tomamos como, un segundo. Se apagó mi coso. Voy a cargar batería. Segundo. Ahí está normal, caballero. Entonces, en todo esto, lo ideal es referirlo, hospitalización. Un servicio de hospitalización con experiencia en manejo de quemados. Ya, entonces cuando estamos ante una quemadura moderada, al hospital. En la mayor también, con más razón, al hospital. Pero lo ideal es que tengan una unidad de quemados. O sea, si estás en el serum, te va a servir esta tabla, ¿no? Para ver si lo refieres o ya lo curas tú mismo, ¿no? Y si alguno tiene algún tipo de duda acerca de las curaciones o esas cosas después de la clase, lo hace en el chat, ahí la leemos. Ya, cuando es segundo grado y es adulto, mayor del 20% de superficie corporal quemada es mayor, y los extremos de la vía niño y anciano más del 10%, tercer grado cuando es más del 5%. ¿Qué otras quemaduras consideramos acá en mayor? Eléctrica de alto voltaje, quemadura química, quemadura, ahí está, en zonas como la cara, los ojos, pucha, es sentido común, pues se quemó los ojos, pues, ¿no? Ni modo que ya sea ambulatorio, es uno, pues, no, pues, los ojos, pues, ¿no? Las orejas, pues, ¿no? La mano, que con eso trabajas, pues, ¿no? Los pies, con eso caminas, genital. O sea, es un poco de sentido común, ¿no? La articulación mayor, porque es una zona móvil, ¿no? Imagínate que cicatrice, ¿no? Y quede contracturado, ¿no? Ya no puedes moverlo. Y acá ya injuria inhalatoria. Ahí ya refiere al hospital o una unidad de quemados, ¿no? Idealmente. Zonas especiales. ¿A partir de qué estructuras ocurre la repitelización? Doctor, ¿qué es repitelización? Que vuelva a crecer la epidermis, ¿no? ¿Y quién se encarga de la repitelización? O sea, de que se cure la quemadura. Los anexos dérmicos. ¿Cómo así? No entiendo. En los anexos dérmicos, ¿a qué me refiero? ¿Qué anexos dérmicos conoces? Las glándulas eh, sudoríparas, pilosebáceas, perdón, glándulas sebáceas, el folículo piloso, ¿no? Anexos dérmicos, esos tres, ¿no? Eh, Dentro de esos anexos, ahí albergan unos remanentes de queratinocitos. Queratinocitos vale decir que es la célula más frecuente dentro de la epidermis. Entonces, el queratinocito, o sea, hay queratinocitos remanentes escondiditos ahí en los anexos, que son folículo piloso, la glándula sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿no? Ahí hay queratinocitos ahí escondidos, ahí, ¿no? Ocultos. Queratinocito, ya hemos dicho, es la célula más frecuente presente en la epidermis, ¿no? Dentro de las 5 capas, ¿no? O 5 o 4 capas, depende de la zona que ustedes conocen. ¿Y estos anexos dónde están? En la dermis. Doctor, pero si los queratinocitos están en la epidermis, ya, está bien, pero te estoy diciendo que remanentes escondiditos en los anexos.
Ah, ya. Entonces cuando hay una quemadura, que ya te ha visto que son varios grados, eh, se quema sobre todo la epidermis, ¿no? La epidermis se va al demonio. Entonces, nosotros nos curamos, ocurre el mecanismo de repitalización gracias a estos queratinocitos que están ocultos, escondidos en estos anexos. Suben de la dermis, dicen, ah, no, ya no hay epidermis, no, tenemos que hacer algo. Suben hacia la epidermis y crean otra vez las capas, ¿no? La basal, la espinosa, ¿no? Granulosa, y así, hasta la córnea, capa córnea, ¿no? O sea, suben y lo arreglan todo. Entonces, una quemadura mientras tenga anexos dérmicos y por ende tenga queratinocitos, que es la célula más frecuente de la epidermis, puede volver a repitalizar, puede curarse, en otras palabras. Entonces, una quemadura, vamos a retroceder. Esta imagen está buena. ¿No? Acá está el folículo piloso, ¿no? Glándula sudorípara. Por acá están eh, los queratinocitos, ¿ya? Cuando se va toda la dermis, bueno, usualmente se lleva también estas estructuras, ¿ya? Que están en la piel. Acá sale un poco más profundo, pero está más superficial. Se quema toda la piel. Y si ya no tienes piel, ya no tienes anexos dérmicos. Por eso se llama dérmicos. Si no tienes anexos dérmicos, no tienes queratinocitos remanentes. Y no hay queratinocitos remanentes, no puedes curar, o sea, no puedes volver a tener epidermis. Entonces, toda quemadura donde no te queme los anexos dérmicos, puede volver a sanar. O sea, una quemadura de primer grado te sana. Segundo superficial te sana. Quemadura profunda también te sana, ¿ya? Porque todavía queda un poco de piel. Claro, obviamente la curación demora más, ¿no? 3 a 4 semanas. Pero una quemadura de espesor total, de tercer grado, ya te quemó toda la piel. Ya no hay anexos dérmicos. Si no hay anexos dérmicos, ya no cura. Entonces necesitas injerto, colgajo, ¿no? Entonces, ya. ¿Qué hay que hacer cuando hay una quemadura? Ya. Ya, entonces nos quemamos. Es como un incendio. No es que me quemo y me pongo la cremita o voy al hospital corriendo. No, no. Es un incendio que ocurre, así como tu casa se incendia, igual cuando te quemas, si bien ya apagaste el fuego o lo que sea, o el agua caliente ya pasó, pero por dentro sigue quemándose, la temperatura está alta. Y como la temperatura está alta, sigue habiendo destrucción. Entonces, nosotros, así como una casa que estuviera quemándose. Entonces, lo primero que hay que hacer ante una quemadura es echarle agua. Agua. Vamos al caño, a la regadera, a la ducha, yo qué sé. Agua, 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 a enfriar. Para bajar esa temperatura que está extrayendo tejido. ¿Cuánto tiempo? Dicen 30, 40 minutos o hasta que deje de doler, ¿no? Entonces, y de ahí ya recién vas al hospital. Perfecto. Ya para que te la traten. Porque si tú vas de frente, ay, me quemé, voy al hospital. Tú en ese trayecto tomas tu taxi in driver, ¿no? Uber. Tú estás yendo, ah, me duele, me duele. Y se va quemando, pues sigue quemándose la temperatura en la zona de la lesión térmica, la zona donde te has quemado, sigue haciendo daño, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, eso es muy útil, ¿ah? Porque no saben, pues, y al final empeora, ¿no? El grado de la quemadura o la extensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es enfriar. Ya, de ahí ya enfriaste, ya pasó el tiempo, ya bajó el dolor, hiciste tus 30, 40 minutos, ya, ahora sí, ya, lleva al hospital. ¿Qué hay que hacer? Ya te llevo al paciente. Señora, ¿usted ha estado en la quemadura, se ha puesto agua y todo eso? No, no, doctor, no lo ha hecho. ¿Y a qué hora pasó en la quemadura? Hace 40 minutos, hace una hora. Ya, agarras y lo metes a la ducha, lo metes así. Según la bibliografía, dicen que todavía hay beneficio de hacer esta maniobra de enfriar la quemadura con agua, a pesar de que haya pasado más de una hora desde que se quemó.
Obviamente si se quemó hace 2 días, 3 días, ya, pues ya no vas a hacer eso, ¿no? Ya obviamente ya se destruyó todo, ¿no? Entonces, no, doctor, yo me puse agua 1 hora, así, ya, y bajó 30, 40 minutos, ya me duele. Ya, acá. Entonces ya no lo enfrían, ¿no? Pero me duele, pues, doctor, ¿no? Y si duele es algo bueno, ¿no? Porque es una quemadura de primero, segundo grado, ¿no? Pero ya no sería o sea, no es tan profunda, ¿no? Eso es lo que voy. El dolor es bueno, aunque suena un poco sádico, ¿no? Qué bueno que le duele a la señora, ¿no? No, el señor, doctor, ¿cómo dice eso? No, no es que no es tan profunda, por eso le digo. Ah, ya, está bien, ya. De ahí hay que colocar su vacuna antitetánica, después de controlar el dolor. Eh, Según el esquema nacional, la vacuna antitetánica creo que hay que poner refuerzo cada 10 años. En los libros de plástica dicen 5, pero es según el esquema nacional, ¿no? Pero acá hay que seguir lo que dice y es 10 años. Y acá lo que en realidad te he puesto en rojo porque es pregunta de examen y a pesar de que está en rojo lo hacemos a veces, ¿no? Y el mismo asistente, ¿no? No antibiótico profilaxis, ¿no? No, o sea, yo te dije que la lesión es estéril inicialmente. Doctor, pero usted dijo que se puede infectar. La evidencia ha demostrado que no hay ningún beneficio hacerlo, colocarle darle vía oral algún antibiótico o poner alguna cremita. Eso es lo que dice o sea, yo estoy diciendo lo que dice la literatura, a grosso modo, ¿ya? Eh, y es pregunta de examen, no antibiótico profilaxis. Ahora, en la vida real sí le damos, ¿no? Su cefalexina, su cremita. Aunque la cremita es o sea, no por el efecto antibiótico por sí, em, sino también por, o sea, otro tipo de mecanismo, ¿no? Pero así a modo general no hay que no hay que dar antibióticos, a modo general. Inclusive ya, o sea, bastaría con las curaciones, ¿no? Esto hay que curarlo. Porque una quemadura de primer grado no viene pues a la emergencia, ¿no? Las quemaduras que vienen de segundo para abajo, adelante, ¿no? Y eso hay que curarlas, ¿no? La de tercer grado, a operarse. Segundo profundo, eh, idealmente operarse por el hecho de la cicatriz, ¿no? El segundo profundo te dije que sí cura. ¿Por qué cura? Porque hay anexos dérmicos. Y los anexos dérmicos ¿qué hay? Queratinocitos que suben hacia la epidermis y la vuelven a formar una nueva, ¿no? Pero demora 3, 4 semanas y también la cicatrización, pues la cicatrización no para, ¿no? Entonces se forma una cicatriz fea, entonces se prefiere operar antes, ¿no? Eh, ya, de ahí tenemos la escarotomía, y te lo he subrayado, porque hay escarectomía y escarotomía, ¿no? Tomía significa corte, ¿no? ¿Se acuerdan a la fasciotomía en síndrome compartimental? Ya, esta es casi igual, solo que no llegas a la fascia, es la única diferencia. Incisión longitudinal sin atravesar la fascia. Porque si la atraviesas es una fasciotomía. Ya, esa es la diferencia. ¿Y cuándo haces esto? Te lo adelantas un rato, ¿no? Con una quemadura circunferencial y forma como torniquete. Tú quieres liberar la presión, la tensión y quieres restablecer el flujo sanguíneo. Es carotomía. Haces un corte. Bueno, no sí, ya, pero o sea, es la idea, ¿no? Que tienes que liberar. Indicaciones de escarotomía. Mira, acá está. Quemadura circunferencial. Lo más frecuente, extremidades. Bueno, el cuello también acá es otro, ¿no? En extremidades, cuello y las quemaduras toracoabdominales. ¿Por qué? Porque, o sea, la quemadura o sea, la quemadura te da tiene un cierto tipo de limitación, ¿no? A la expansión. O sea, no es tanto por el dolor y por el mismo la quemadura, impide que pueda hacer una buena expansión. Entonces, también está indicado en estos casos de hacer la escarotomía para que pueda respirar. Y acá cuando se realiza la escarectomía, ¿no? Escarectomía, ¿qué significa? Ectomía, o sea, exéresis, ¿no? Retiro, ¿no? Del tejido. O sea, quitas lo muerto. O sea,
Si ya estás tercer grado y ves escara, que en las quemaduras suele ser algo blanco, ¿no? O a veces carbonizado, color negro, ¿no? Pero en fin, es tejido muerto, esa es la idea. ¿Y qué hacemos con el tejido muerto? Hay que retirarlo. No va a revivir, ¿no? Es un caldo de cultivo para bacterias. ¿Y cuándo hay que retirarlo, doctor? Lo más pronto posible. Obviamente si el paciente está inestable, está choqueado y todo eso, ya pues primero hay que tratar el shock, ¿no? Hay que estabilizarlo, ¿no? Pero lo ideal es lo antes posible. Doctor, ¿y qué pasa si pasan las 72 horas? Si pasan las 72 horas, ¿también se puede hacer escarectomía? Claro que sí. El detalle está en que esas escaras eh, sangran más. En esas operaciones, ya que tienen tiempo, los pacientes sangran más, se requieren más paquetes. Es feo, es más feo eso. Está más adheridas, ¿no? Adheridas, ¿no? Al hecho eh, afectado. Entonces, más sangrado y todo eso. Entonces, en cambio, cuando es una escarectomía temprana, sale rápido el escaracoles. Sale rápido, menos sangrado, todo chévere, ¿no? Manejo una quemadura mayor. ¿Te acuerdas cuando hablamos de quemadura mayor, ¿no? En el cuadrito, ¿no? En adulto más del 20%, ¿no? Y así, ¿no? Vale decir que hablamos de gran quemado cuando pasa el 20% en un adulto. En un niño más del 10, pero nunca te preguntan del niño, te preguntan del adulto, ¿no? Que es más del 20%. Así como cuando estabas en la universidad y sacabas 20, ya, 20%. Una forma de acordarte, ¿no? 20. Y entonces cuando hay una quemadura mayor, más del 20%, como este ejemplo que se quema la casa y se quemó todo, ¿no? O mesa de redondo. Ahí no vas a entrar no lo vas a poner, el doctor me dijo que ante la quemadura, a que debemos chorrarlo con agua. No, no, no. En ese caso ya, pues, el sentido común, ¿no? Ahí hay otros problemas más importantes, ¿no? La vía aérea, como la ventilación, ¿no? Estado neurológico, o sea, hay otras cosas más importantes ahí. Y también si hay mucha superficie corporal expuesta. Dicen, más del 10% de los libros, si tú lo echas al agua y todo eso, puedes provocar hipotermia, ¿no? Lo llevas a la otra. Esto es lo que te dije de echarlo, enfriarlo, sobre todo para quemaduras menores, ¿no? En áreas localizadas pequeñas. Pero una quemadura mayor y es otra cosa, ¿no? Como el nombre lo dice, mayor, ¿no? O sea, ya compromete la vida, ¿no? Y acá lo más importante es la vía aérea, ¿no? Si no respiras te mueres, pero no, entonces vía aérea. Acá le falta la F de fluidoterapia. Porque un quemado, un gran quemado, más del 20%, una quemadura mayor y necesita líquidos. Sí o sí necesita líquidos, si no se muere, que es la causa más frecuente de muerte en las primeras 72 horas. Shock hipovolémico. Es como si no hubiera tomado agua en días, semanas. Bueno, valor de corte de superficie corporal quemada para recurrir a un protocolo de reanimación en quemaduras. O sea, se refiere a la fluidoterapia. ¿Cuál es el valor? La nota que sacabas en el colegio, ¿no? 20, 20, 20. Pues estudiaste medicina, sí, 20%. Ya, ya, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Lo hidrato, perfecto. ¿Con qué lo hidrato? Lo hidratas con la Ringer. Es lo que dice la teoría. Perfecto, la Ringer. Ya. Lo malo es que no hay mucho en los hospitales. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo más frecuente, cloruro de sodio. Pero inicialmente la fórmula más usada y la que usamos es Parlan. Hay otra que se me olvida el nombre a cada rato. Y si se me olvida es porque no la usamos. Alguna vez acá creo que en el NEAM extremo la han mencionado, pero no sirve. Y nunca la han preguntado y no tiene sentido preguntarlo porque ni la usamos. La fórmula de Evans, ¿no? Para los estudiosos, ustedes saben la diferencia que es 1%, acá es 4, ¿no? Pero la de Evans, lo que no te dicen cuando tú estudias ahí de otras academias es que también incluye albúmina. Pero eso no se usa. No, o sea, esto es lo ideal, parla. Y ¿cómo es la fórmula? Acá está subrayado estratégicamente eh, la sílaba PARC, ¿no? Que tiene 4 letras. Entonces, esta es la parte memorística, ¿no? El número 4.
¿no? Eh, Ahora hay que ponernos a pensar, si queremos hidratar a alguien, a un gran quemado, ¿qué datos tú crees que son importantes? No es lo mismo hidratar a una persona de 50 kilos y una de 70, ¿no? Entonces, un parámetro importante, ¿qué sería? ¿Cuánto pesa? Perfecto, ya. No es lo mismo un quemado de 30% que de 80%, ¿sí o no? Entonces, también es un parámetro importante, ¿sí o no? Ya, pues, ahí tienes dos parámetros, el peso y la superficie corporal. De ahí viene tu parte memorística, el Parlan, ¿no? Que es el número 4. Ya, ahí ya está. Esos son tus tres parámetros. La parte memorística, el número 4. El detalle del peso. No es lo mismo un paciente de 50 kilos versus uno de 90 que se ha quemado. O uno que se quemó 30% versus uno que se quemó 70%. Entonces, de ahí esos tres parámetros, que es por sentido común, sale tu, bueno, excepto en la memoria, tu fórmula, ¿no? Que es 4 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, ¿no? O sea, acá la idea, como te vuelvo a repetir, es que te lleva a los conceptos no memorizados, sino entendidos, así, ¿no? Cosa que ya no vuelvas a repasar esta clase, si es, o sea, para intención del examen, ¿no? Para la vida ya, pues, te puede servir. ¿Cómo es la nuez? El Parlan se usa en las primeras 24 horas y la mitad del Parlan en las siguientes 48, ¿no? Hay ciertas variaciones, pero te voy a complicar la vida y no quiero eso, ¿no? Y así que es así. Y así, si tienes más dudas del Parlan, ya me escribes más adelante en mi Instagram, que te voy a dar. Pero eso no viene en el examen, pero si quieres saber para la vida, te lo digo. Pero a grosso modo, se usa en las primeras 24 horas esta fórmula y la mitad en las siguientes 48. Y es lo que preguntan en el examen, ¿no? Entonces, haces tu cálculo y la primera mitad de tu cálculo, o sea, pongamos que te salga 8.000. Haces esto, 8.000. Entonces, la primera mitad, que son 4.000, la administras en las primeras 8 horas. Y la otra segunda mitad, que son los 4.000 restantes, en las siguientes 16, ¿no? Esa es la parte memorística. ¿Cuál es el mejor parámetro para evaluar la hidratación en el paciente gran quemado? ¿Cuál te imaginas? ¿Qué parámetro tú te guiarías para decir, no, este paciente ya está bien, está hidratado, estoy en buen camino? La diuresis, pues, ¿no? Que es igual que lo normal, ¿no? Un adulto, eh, lo normal, bueno, adulto más de 5 cc por kilogramo hora y niños es 1 cc por kilogramo hora. Ahora, si es una quemadura eléctrica, por los diversos motivos que nos van a preguntar, en adultos la diuresis objetivo es más de 2. Sobre todo quemadura eléctrica de alto voltaje, ¿no? Pero ese ya muy de especialidad, ¿no? Pero quédate con esto, que es a modo general. Ya, y doctor, está bien, ya, un ejemplo para... Porque estas cosas cuando son matemáticas es mejor a través de un ejemplo, ¿no? Tienes un paciente varón de 27 años, 70 kilos. Ahí tiene nuestro primer parámetro, dijimos, ¿no? 70 kilos. O sea, no es lo mismo 50 kilos versus 70. Ya, 70, acá. Quemadura con fuego, 40%, ¿ves? Ya te da la superficie corporal. Te dan los parámetros, ¿no? Segundo, tercer grado. Porque dijimos primer grado no está considerado dentro de los porcentajes, ¿no? Para usar la fórmula de Parlan, que hoy es lo que nos piden, ¿no? Según la fórmula de Parlan, ¿cuál es el volumen de cristaloides? Cristaloides, por ejemplo, es el cloruro de sodio lactato Ringer, ¿no? Ahí, en vez de que se hace decirte lactato Ringer o cloruro, cristaloides, listo. En centímetros cúbicos, transfundido durante estas primeras 8 horas, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos el cálculo. Hay que hacer la fórmula de Parlan, ¿no? Park tiene 4 letras, entonces es la parte memorística, 4. De ahí el otro parámetro, ¿cuál era? El peso, ya, 70. ¿Qué otra cosa es importante? Superficie corporal quemada, 40. Ya, está la fórmula, reemplazamos valores, multiplicamos, 4 por 70 luego por 40, nos sale 11.200. Es el gran total. Pero cuidado,
Subrayalo. En tus exámenes, bueno, subrayalo. Durante las primeras 8 horas. ¿Qué te dije en las primeras 8 horas? La mitad. La mitad de 11.200, ¿cuánto es? 5.600. Y si te preguntaran en las siguientes 16 horas, después, o sea, en la segunda mitad, lo mismo, ¿no? 5.600, pero en 16 horas, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas. Durante las primeras 8 horas se da la mitad de tu cálculo, 5.600. Y en las siguientes 16 horas que completan tu día, los otros 5.600. O sea, la otra mitad. Y para los que preguntan, doctor, ese es el primer día. ¿Y el segundo día cómo hacen? En el segundo día haces lo mismo, pero la mitad. O sea, imagínate que acá fuera 2. Acá te sale 5.600 y sales la mitad. O sea, es la mitad. Y de ahí, después de eso, doctor, de ahí ya 30 gotas, yo qué sé, ¿no? Ya pasó ese tiempo para ir sobrehidratar, ¿no? A volver a recuperar ese estado de hidratación del paciente. Ya, ahora vamos a ver un poco el proceso de cicatrización de una herida. La vascularización de una herida en el proceso de cicatrización es máxima en la fase D. La cicatrización tiene 3 fases. La primera, ¿cuál es? O sea, me hago una herida, ¿tú qué crees que ocurre en esto? Me corto, hay inflamación. Ya, lógico, ¿no? La primera fase, inflamación. Luego, para que cierre mi herida, debe haber crecimiento de células, ¿no? Entonces hay una fase proliferativa, ¿no? Y luego puede formarme cicatriz y todo eso, ya, remodelación. Así un poco de sentido común, las fases, ¿no? Entonces la primera fase, me corto, me quito un pellejito, se va a inflamar. ¿Inflamación cuánto dura? Esto es referencial, porque las fases se superponen. No es que acaba la fase inflamatoria, ya, proliferativa, no. Está la fase proliferativa, estoy por terminar, fase inflamatoria, y paralelamente no, ya está empezando la proliferativa, se superpone. Pero para términos pedagógicos, o sea, una forma de aprendérselo y así en orden, es así. Y es lo que preguntan, fase inflamatoria, 24 horas a 5 días. Tú quizás en otras academias verás que cambian el rango, dicen 7 días, 48 horas, pero a menos basado en los exámenes que he visto y en los libros, este es como que un margen que yo te doy, 24 horas a 5 días. ¿Cuál es la característica de esta fase? Inflamatoria. Inflamatoria. Vienen células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias conoces? Ya, pero vale decir, dentro de la fase inflamatoria también ocurre hemostasia, ¿no? De la herida, pues, deja de sangrar. Y eso es gracias a las plaquetas. Y la inflamación propiamente dicha, ¿ya? Propiamente dicha. O sea, esta es la fase inflamatoria, que incluye la hemostasia y la inflamación. Por eso yo te digo propiamente dicha, porque es per se, ¿no? O sea, la fase inflamatoria en sí. Eh, ¿Cuáles son las células más importantes? Células inflamatorias. ¿Cuáles conoces? Polimorfonucleares, perfecto. Y dentro de los polimorfonucleares, el más importante, los neutrófilos. De ahí están los macrófagos, que producen interleuquinas, citoquinas. Esas son mediadores, ¿no? De señalización y toda esa vaina, que van a llamar a los fibroblastos, ¿no? De ahí tenemos la siguiente fase, de proliferación celular. Esta fue pregunta de examen de subespecialidad de cirugía general del año 2000, no me acuerdo. De 4 a 14 días, aprox. Así, igualito, de ahí me he guiado para poner eso. Como dice el término, proliferación celular, proliferan células. Y acá ya los macrófagos nos han ayudado a través de las citoquinas, llamando a los fibroblastos. Entonces, la célula predominante en la fase proliferativa, ¿cuál es? Los fibroblastos. Y acá hay hechos importantes. No sé si se acuerdan o han estado en las clases del doctor Manolo, que el doctor Manolo agarra y le dice,
en cuanto a filtración glomerular, ¿no? Si es, y te preguntan por alguna parte de la nefrona y no sabes la respuesta, marca proximal. Ya, igualitas acá. Si no sabes, marca proliferación celular. Porque acá se dan varias cosas. Te da la granulación. ¿Qué es la granulación? Es el tejido rojito, no sé si has visto, ¿no? Lo que han hecho internado, ¿no? En las heridas han visto algo rojito. Esos son vasos que están creciendo, es angiogénesis, ¿no? Entonces la granulación se da en la proliferación celular. Eso es bueno. Repitelización. ¿Te acuerdas repitelización? ¿De quién dependía? De los queratinocitos. Perfecto. Y la contracción de la herida. Acá está, es una pregunta que interesante. ¿De quién depende la contracción de la herida? De los miofibroblastos. Y acá, ¿cuál es el colágeno que prevalece? ¿De qué tipo? El tipo 3. ¿Cuál es el que tenemos normalmente y es el definitivo? El tipo 1, porque es el número 1, pues. El inmaduro es el tipo 3, el tercer puesto. Pero el número 1 es el definitivo. Entonces la fase proliferativa no es la última fase, ¿no? Es la segunda de las 3. Entonces, en la fase proliferativa está el colágeno tipo 3, que no es que es el inmaduro. Entonces acá hay una fase de granulación, repitelización y contracción, ¿no? Entonces la respuesta a esta clave, ¿cuál sería? Vascularización. Vascularización, sangre, ya. Vasos. ¿A qué se está refiriendo? A la granulación que se da en la angiogénesis. Son vasitos, ¿no? Pues el tejido de granulación sangra, pues, porque son vasitos. Entonces, en el proceso de cicatrización es máxima en la fase de proliferación celular. Listo. Porque esto es lo más pregunta. Si yo en una pregunta, yo diría esto, porque inflamatoria, ¿qué te voy a decir? Las células polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos, ¿a qué fase corresponden? Y pucha, y te pongo inflamatoria como lógico, ¿no? En cambio, si yo te quisiera fregar, ¿no? Los queratinocitos, ¿no? Ya, proliferación celular. De ahí a remodelación, que dura la semana 3, desde la tercera semana al año. En realidad te lo dicen 2 años, 1 año y medio. Ya, pero yo te pongo 1 año, está en el libro. Pero hay varios libros, o sea, nada es absoluto en medicina. También cuando estudies en la especialidad hay cada quien. Ya, en fin. Acá que es importante que establece el colágeno ya, el número 1, el tipo 1, el definitivo. Pero la piel ya no vuelve a ser la misma. La fuerza tensil nunca se recupera al 100%. Sutura de tercera intención, así le han puesto. ¿A qué se llama sutura de tercera intención? Desde el NAM 2012. Y tenemos otra pregunta que dice, mujer que hace 2 días presentó mordedura canina. Mordedura por perro, ¿no? Es bien frecuente esa cosa. Y más aún que a veces le ponen la carita, ¿no? Me incluyo. Mordedura canina con desgarro de partes blandas sin secreciones. ¿La herida es considerada? Ya, entonces, vamos a responder la primera pregunta. Se dice que hay 3 cierres de herida, ¿no? Primera intención, ¿qué es? Suturas, primera intención. El mismo nombre, ¿no? De sobre, primera intención, quiero cerrarlo. Directo, cierre directo, primera intención. De ahí tenemos el cierre por segunda intención. Segunda intención, ¿qué haces? No haces nada. Ah, la herida que cierra sola, que se cure sola, ¿no? Y de ahí tienes por tercera intención, que es como un mixto de los anteriores que te mencioné, de primera y segunda. Pero ¿cuál es el sentido de la tercera intención? Tercera intención dices, pucha, esta herida está sucia, si la cierro, puede que se infecte. Nada, la voy a dejar ahí, la voy a curar, me voy a asegurar que el tejido esté limpio y luego la voy a cerrar. Mejor me aseguro así. Mejor. Ajá, listo, eso hago. Entonces, esa es tercera intención o cierre diferido, porque lo estoy difiriendo. Lo estoy dejando para después porque me quiero asegurar que el hecho esté bien limpio, que el hecho no esté infectado para poder cerrarlo. Porque si está todo sucio, contaminado, ¿de qué me sirve cerrarlo? Se va a volver a abrir, va a quedar pus, entonces... Acá está. Primera intención, cierre directo. Segunda intención, espontáneo, dejas que se cierre.
Tercera intención es diferido, ¿no? Primario diferido. O sea, una combinación de los primeros dos, ¿no? Dejas que la herida esté ahí abierta un tiempo y luego, ah, no, ahora sí la veo limpio. No, yo creo que ahora sí puedo cerrarlo. Claro, cierto. Y de ahí tenemos heridas traumáticas, ¿no? Que pueden ser contaminadas o sucias, ¿no? Eh, Contaminadas es cuando tienen menos, esto es relativo, ¿ya? Menos de 4 a 6 horas y está en buen estado. Y sucia cuando ya tiene más de ese tiempo o está en mal estado o mordedura, ¿no? En caso de la mordedura por perro es una herida traumática sucia, ¿no? Entonces, eh, esto una vez lo preguntaron en AM. Creo que era 3 horas de que había pasado y tú dirías, ah, 3 horas, ya contaminada. Pero luego te decía que la herida estaba en mal estado, entonces ahí cambia la nuez, ¿no? Ahí viene ese tipo de trabalenguas que te quieren molestar en los exámenes. Entonces ten en consideración todo esto, no solo las horas. No, no solo te guíes de un solo parámetro. Ahorita que hablemos las heridas posquirúrgicas, son otro zafarrancho que es confuso, ¿no? Y al final son nombres, porque en la guerra no te sirve. Una herida quirúrgica limpia, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de las heridas después de las cirugías, ¿no? Herida quirúrgica limpia cuando no hay apertura de vísceras, ¿no? Entonces no deberías dar antibiótico. Herida quirúrgica limpia contaminada cuando abres vísceras. Ahí sí hay que darle su profilaxis antibiótica, ¿no? Eh, que puede ser antes, profilaxis antibiótica, ¿no? Antes, durante o hasta 24 horas máximo después de la operación. Así lo define. Y en la limpia contaminada no hay inflamación. Y si es que hay inflamación, debe especificar que es una inflamación leve. Y no hay salida masiva de líquido, ¿no? Porque puede ser salida, o sea, con esto, ¿a qué voy? Está bien, tómalo, o sea, con pinzas. Porque acá es donde vienen los trabalenguas, ¿no? O sea, si te dicen que hay alguna víscera inflamada a secas, sin especificarte el grado que es leve, moderado, así, ya sería una herida contaminada, una herida sucia, como vamos a ver, ¿no? Eh, pero si te dicen que es una inflamación leve, te está especificando, entonces es que es limpia contaminada. O sea, por eso te digo, es un trabalenguas. Porque si tú ves acá que es no itis, o sea, no hay inflamación, y luego te viene la pregunta que hay inflamación leve, no, en la herida contaminada, limpia contaminada me dijeron que no hay inflamación. Pero te dice que es leve, te está especificando, te está detallando. Entonces ahí cambia el asunto y la consideras limpia contaminada. O cuando hay salida de líquido, pero no es masiva y hay limpia contaminada. Eso es un trabalenguas, pero la mayoría se confunde y yo me confundía también. Pero hay que sabérselo así. De ahí sigue la herida contaminada, quirúrgica contaminada, que hay apertura de vísceras y acá ya no es profilaxis, acá ya es tratamiento antibiótico. Y acá sí hay un mayor grado de inflamación, ¿no? Moderado, severo o a secas, ¿no? Inflamación, está inflamado. Ahora, si te dice que es una inflamación leve, limpia contaminada. No hay inflamación, limpia contaminada si hubo apertura de víscera. Si no hay apertura, ya es limpia. Ahí tenemos herida quirúrgica sucia, cuando hay perforación. Obviamente acá también le damos antibiótico ya como tratamiento. Y acá, bueno, hay pus y heces. Acá se prefiere cierre por tercera intención. Esa lógica en tercera intención, ¿no? Esperar que la herida esté limpia, eh, asegurarme que no se infecte y de una manera u otra ya después lo cierro, ¿no? Porque si yo veo que se infectó con pus y ese y lo cierras de frente, es muy probable que se vuelva a abrir, que tengas que limpiar. Haga una ISO, ¿no? Ahora sí, vamos a ver las preguntas. Deshidratación hipovolémico, si choque hipovolémico, ajá, lo estamos hablando. Quisieron responder estas preguntas, ¿no? Muy bien. Todos, claro, puede ser. Peso 5.600.
¿De cuántos vamos? Ya, ahora sí, pueden hacer las preguntas. Espera, o no veo más. Espera. No más preguntas. ¿Están seguros? Quizás para el serum. Buena pregunta. 5.600, ¿a cuánto sería? Habría que hacer la conversión. Ni modo. Cuando 20 gotas es 1 mililitro, ¿no? Y así, ¿no? Una hora tienes, eso sí habría que convertir, ¿no? Darnos el tiempo de, ¿no? Esa es la parte ya. Claro, no es lo ideal, porque la enfermera, si no, doctor, ¿cómo es eso que 5.600 en 8 horas, en las primeras 8 horas? Eso ya, pues eso hay que hacerlo. Es cálculo matemático, ¿no? Así que no sabría decirte, tener que calcularlo. Hacer un ejemplo. La fórmula. La fórmula. Chale. La fórmula es 4 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. ¿No? Acá está. Ya te dije la mnemotecnia o la forma de que te la acuerdes, ¿no? Por sentido común. Porque tú vas a tener que estudiar un montón de cosas y te vas a olvidar esto. O te puedes olvidar esto. No quiero insultar tu memoria, pero te puedes olvidar. Entonces, es una forma de acordarte. Parkland. Park. 4 letras. Es más, olvídate que, o sea, ya, puedes que te olvides la palabra Parkland. Parkland. Pero en el examen acá, por ejemplo, te dicen Parkland, ¿no? Entonces, verdad, era 4 letras, ¿no? Ahí está. Sí. Insístele hasta que te conteste porque ahí es peligroso. En que muda por frío, ahí cambia la cosa. Buena pregunta, ¿no? La cosa es aumentar la temperatura para evitar trombosis, ¿no? Eso es otra nota. Ahí es una excepción, buena pregunta. Es que es un poco rara, ¿ya? Por eso que no le mencionaba el tratamiento. Que muda por frío, bueno, difícil, ¿ya? Pero sí, hay que elevar la temperatura. Ahí no es agua helada, ¿no? Tratar de que sea agua tibia, así, para que poco a poco vaya subiendo la temperatura. Es lo contrario, ¿no? Pero sí. Profilaxis antibiótica preferida. Bueno, cefazolina. Cefalorina de primera generación. Pero depende, pues, ¿no? Depende del criterio médico también. Pero es cefazolina, ¿no? Si no hay problema, cefazolina. Ya, deme un segundo. Ahora vamos a responder. Deme un segundo. ¿Vas a salir o si no, dile? Un segundo. Bravo, si tienen algunas preguntas, sobre todo para los que van al Serum, pueden hacerla ahorita. Si no, No vas a hablar con tu papá, dile. o tienen alguna pregunta, acá está mi Instagram. En un momento ya no, sí, todavía ya. La sulfadacina de plata viene en dos presentaciones, ¿no? Eh, em, Sin lidocaína y con lidocaína. El detalle con cuando viene con lidocaína es más líquido. Ya, y tienes que tener cuidado que no manchaste la ropa porque si cae el yin no sale. ¿Ya? El plus es la lidocaína, ¿no? Que como te digo, estas quemaduras duelen, entonces bajas el dolor. La sulfadacina de plata, ¿cuál es el problema? Que altera dos células. En la epidermis va a atacar nuestras células más queridas, los queratinocitos. Entonces van a disminuir el, o sea, van a retrasar la curación de la herida, porque destruyen los queratinocitos. Son tóxicos, ¿no? Y aparte, ¿te acuerdas de las células más predominantes en la fase proliferativa? O sea, los fibroblastos, ¿no? También, también los fibroblastos lo va a dañar. Entonces, en resumidas cuentas, la sulfuracina de plata es muy bueno porque tiene un amplio espectro, cubre pseudomonas y todo eso, pero le trae con la sulfuracina de plata que retrasa la curación de las heridas. Entonces, si tú ya ves que la herida ya está como que ya no es muy profunda, puedes usar otra crema como la nitrofural, ¿no?
al 0,2% pomada. No, si no, ya, si no tienes eso, ya puedes usar la sulfadiacina, pero ten en cuenta que retrasa la cicatrización de las heridas. Por esto de los queratinocitos, ¿no? Eh, Ese es el problema, si no ya sería lo máximo, ¿no? Eh, en quemaduras, ya, eso es lo que tenemos a la mano, pero hay otras cosas, hay apósitos. Hay apósitos como por ejemplo el apósito hidrocoloide, que está compuesto de carboximetilcelulosa, pectina y otras cosas raras que ayudan que la herida se mantenga húmeda, en fin. Se usa el apósito hidrocoloide para quemaduras sobre todo superficiales, ¿no? O sea, esas quemaduras de segundo grado superficial, ¿no? Donde hay ampollas, ¿no? Las remueves, el tejido debe estar limpio. Tú dices, segundo grado superficial y no quieres curarlo diario. Le pones el apósito hidrocoloide, ¿no? Tratando que el apósito hidrocoloide sea más grande que la quemadura porque el hidrocoloide se pega en la piel sana. Si gustas una bendita para asegurar y se queda ahí 5 o 7 días y de ahí lo retiras y bacán, cura muy bien la quemadura. Lo otro que tienes el Aquacel, Acticoat, pero ese ya un manejo más, o sea, ese es algo más costoso y no hay en el hospital de MINSA, salvo que sea Instituto de Niños de San Borja, o sea, de salud, que eso es lo que usan, ¿no? Más, este, más especializado, ¿no? Y ya hablarte de eso ya sería, te voy a confundir, pero, o sea, en el MINSA que tenemos, así, sulfadiacina de plata, que es lo que más abunda, y también nitrofuracina, nitrofural. Mupirocina, ¿no? Mupitocina es mupirocina. Mupirocina también podría usarse en vez del nitrofural, ¿ya? Hay doctores que sí lo prefieren, pero yo no lo prefiero por el detalle de que, al menos cuando lo he leído, te dice que después de los 10 días de uso crea cierta resistencia, ¿no? Porque cubre sobre todo gran positivo la mupirocina. Así que algunos le tienen fe y yo no le tengo fe. Al menos en Nitrofural cuando lo he estudiado, sí, o sea, con artículos y todo, metaanálisis, y en la práctica que hemos tenido en el carrión, nos ha funcionado mejor. La pupirocina también se usa, lo han usado, pero por ese detalle, no de los 10 días que crea resistencia, no, no lo uso. Está en el libro. Nitrofural con gasas, cada cuánto se va a cambiar. Nitrofural, eh, lo puedes usar cada 48 horas o inclusive 72 horas. No hay problema. Un dato muy importante, la sulfadiacina de plata, solo puedes, si la usas, tienes que cambiarla mínimo cada 24 horas. Después, es que su efecto es de 24 horas, después de ese tiempo, ya no te sirve para nada. O sea, pierde su efecto. Y en vez de ayudarte, es un medio de cultivo. ¿Ya? Y lo otro es que también la sulfadiacina de plata, como tiene plata, cambia de color. Una vez me llegó a la emergencia el R1 de pediatría, ¿no? Doctor, hay un quemado y tiene pus. ¿Tiene pus? Y no era pus, solo que la habían curado antes de venir con sulfadiacina de plata, creo que hace 2 días, un día anterior, y como tenía un cambio de color medio plateado, amarillo, así, está con pus, está infectado, pero no, era la plata, ¿no? Se recomienda entonces como mínimo cada 24 horas curarlo. Entonces cuando ya estás usando su fedacina de plata, te condenas a curarlo diario. Es lo malo, pues, porque después de las 24 horas le haces un mal en vez de un bien. Es por eso que nacieron los apósitos, ¿no? De plata, de lo hidrocoloide, y eso ya un tema más fino, ¿no? Por eso, eso ya un poco explicarlo acá ya me iría por las ramas. Por eso que te dejo mi Instagram, cualquier cosa, si tienes un casito, ¿no? O algo así, ya nomás me preguntas por ahí, quizás en el celular. A veces pasa, pues, ¿no? Y ya quieres algo más detallado, ya yo te lo digo. Porque sí, explicarlo así ya nos tiramos toda la noche. Después con nitrofuran, ya, ya te respondí. El apósito, hay alguna pregunta. Depende del grado. El hidrocoloide
Normalmente viene con una especie de protector, así, medio colchonadito. Bueno, en fin, ¿no? O sea que protege la úlcera por presión, pero es para grados leves, para el grado uno, para el grado 2, pero para el grado 3, grado 4, ya no. Y he visto que le ponen al grado 3, grado 4 y es como tapar, pucha, la pista, o sea, imagínate la pista y hay un hoyo gigante y en vez de ponerle cemento, le pones una tabla de madera encima. O sea, no tiene sentido, pues, porque grado 3 4 es más profundo. Entre grado 3 ya hay tejido desvitalizado, hay cierta profundidad, grado 4 ni hablar, pues, ¿no? En cambio, el grado 2 ya afectación de la dermis, pero es algo superficial, es más superficial. Y ahí sí puedes ponerle tu hidrocoloide, ¿no? El apósito hidrocoloide, que también hay marcas, ¿no? En fin, es que la variedad es de todos los colores, ¿no? Pero te digo cosas generales que hay a veces en los hospitales, ¿no? Ya si quieres algo más, o si tu familiar está así, ya pues me escribes y nomás ya te digo, no sabes cuál es el mejor, bajo el metaanálisis tal y ta, 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 y te digo, este compra. Lo cambias cada 3 días, cada 7 días, y pucha, ese ya, pues ese ya, si eres bien exquisito. Pero, o sea, lo normal es el que sepan las sulfadaciones de plata, que es lo que más van a usar, ¿no? Y la nitrofural, que es accesible, ¿no? A veces no hay, pero es más accesible comprarlo, ¿no? La sulfadacina no es la panacea, no es la panacea porque disminuye el proceso de cicatrización, lo ralentiza por el tema de que daña a los queratinocitos. Y ya te expliqué 1000 veces que esas benditas células son las que ayudan a curar a la herida por el tema de la repitalización. Ya, Yellownet, buena pregunta. Yellownet, en realidad es la marca, es gasa parafinada. ¿Cuál es la función del Yellownet o gasa parafinada? Estimular el tejido de granulación. Está descrito. ¿Qué más hace el Yellownet? Permite que cuando quitas este, ¿no? Este apósito, esta gasa parafinada, eh, se desprenda con facilidad. Porque a veces pasa que hay una lesión con pérdida de sustancia, ¿no? Y le colocas gasa, lo limpias todo, le pones gasa, y luego cuando lo vuelves a curar está bien pegada y cuando lo quitas, ¡au, au! Comienza a gritar, ¿sí o no? Le pones cloruro, obviamente, pero se pega feo, ¿no? Con el Gelonet, entonces te ayudaría en ese detalle, ¿no? Entonces tiene dos funciones, ¿no? Estimular el tejido de granulación, que ya te dije, que es la presencia de vasitos, eso que está en la fase proliferativa, y también permite un retiro atraumático de este dispositivo, ¿no? Esta gasa al momento de la curación. Entonces normalmente cuando ven lesiones con pérdida de sustancia, le ponen Yelonet, le ponen Yelonet. Pero de ahí, fuera de eso, alguna otra cosa, no. Ahora, si tú ves que la herida está cerrada, cierre directo, que hemos hablado, primera intención, ponerle un Yelonet no tiene sentido, ¿no? Y eso no está tan barato, así que tampoco no es usar por usar. Sí, ese es el Yelonet. En traumato lo usan bastante, ¿no? Porque hay bastante pérdida de sustancia, ¿no? O sea, o sea, todos los accidentes que les ocurren, ¿no? En quemaduras se podría usar, sí, también se puede usar, ¿no? Le pones Yellownet y un nitrofural. Ahora, si le vas a usar sulfa, no tiene sentido usar no tiene, si vas a poner sulfa, no tiene sentido poner Yellownet, porque este, la sulfa, o sea, la misma consistencia hace que sea fácil, o sea, que la gasa no se pegue a la piel, a la quemadura. Entonces, es uno de los usos más inútiles que hay, usar sulfadiacina con hielo para las quemaduras. Porque no tiene sentido, ya no es y el estimular el tejido de granulación en las quemaduras no es tanto así, ya es repitilización nada más. Ahora, si es una quemadura profunda que necesite debridar, limpiar, ese es el otro efecto. Ay, carajo. O sea, el efecto menor, por así decirlo, ¿no? Ahorita no me sale la palabra,
la sulfadacina, ¿no? Debridar. Entonces, cuando, en veces en el hospital, cuando vemos heridas sucias que están con tejido necrótico, ¿no? Aparte de tratar de quitar el tejido, lo dejamos con sulfadiacina, porque también hay ciertos reportes que tienen ese efecto de debridamiento, ¿no? Ya cuando la herida está más o menos limpia, tejido de granulación, nitrofuran. Nosotros ¿Qué haces colocamos. sentado en tu trono? Hay estudios en ratas de nitrofuran muy buenos, entonces yo le tengo más fe y no he leído que le cree resistencia como la mupirocina. Pero hay otros que dicen, no, pero yo usaron mupirocina un mes en mis colgajos y me ha ido bien. Ya, puede ser, pues está bien, pues, ¿no? Esa es la experiencia. Pero al menos la literatura habla de resistencia, entonces prefiero no arriesgar y me gusta más nitrofuran. Bueno, cualquier otra pregunta que tengan más específica, ya normal me lo hacen en mi Instagram y nada, espero que les haya servido la clase. Eh, y bueno, ya es tarde. Sí, Fue un muchísimas gusto. gracias, doctor. Tengan buenas Te subí con la misma cuando salí. Que le diste espacio para que trepe.